Amigos de las Voces del Fútbol, qué gusto saludarlos en esta ocasión para platicar con un técnico que evidentemente pues ha llenado portadas de portadas, por más que sospecho que eso no le quita mucho el sueño. Es un técnico que ha venido a Guatemala para quedarse y para marcar pues un momento importante en el fútbol de Guatemala, y desde ya valoro mucho que haya aceptado la charla con las Voces del Fútbol. Ni más ni menos que hablamos de Roberto Hernández, técnico que vino de México para hacerse cargo del Malacateco sin hacer ruido, entró por ahí por una de las puertas de la casa y resulta ser que ya tiene un título a nivel nacional, lo que no han logrado penosamente otros técnicos que tienen muchísimos años dirigiendo en nuestro fútbol. Así que sin más preámbulo, Roberto, muchas gracias por estar con las Voces del Fútbol y por su tiempo. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, señor Gabriel. Le mando un fuerte abrazo a usted y a toda la gente que nos ve y nos escucha. Gracias. Pues yo quisiera que desmenucemos un poquito a Roberto Hernández en el mejor de los sentidos. Roberto, quisiera que nos contara un poquito cómo fue, qué recuerdos más interesantes le puede compartir usted a la audiencia de su niñez, dónde nació, dónde creció, por favor. Sí, hombre, eso es bien agradable y bien raro, ¿no? Que lo pregunten ahora. Y me da risa porque, bueno, tiene uno que transportarse algunos años atrás. Y es bien padre, es bien padre. Yo nací en La Piedad, Michoacán, ¿no? Hace ya varios años. Y provengo de una familia netamente futbolera. Mi padre jugó fútbol profesional, dos hermanos míos jugaron fútbol profesional a nivel segunda división, que antes en México la segunda división era como el ascenso ahora, ¿no? Entonces pudieron participar ahí. Es una familia muy futbolera. Soy el último de los hermanos, somos 6 hermanos y soy el último. Y bueno, afortunadamente me tocó cerrar esta cadena, ¿no? de jugadores profesionales en la familia y la verdad que muy agradecido y muy afortunado también por todo esto, ¿no? Que me ha tocado vivir en el fútbol. Roberto, seguramente entonces no estoy tan perdido si digo que pues en su niñez lo primero que uno recuerda es eso, ¿no? Que le regalen una pelota de cualquier material, Sí. a buscar las piedras con los amigos de la cuadra y a jugar. Sí, exacto, exacto, así era. Recuerdo perfectamente, en México se acostumbra mucho pedirle a los Reyes Magos, ¿no? De repente en otros países se utiliza mucho Santo Claus y este tipo de cosas, pero en México son los Santos Reyes y me acuerdo que en las listas que yo ponía era solamente un balón de fútbol y un uniforme de fútbol, ¿no? Dependiendo del equipo que estuviera más de moda en ese tiempo. Entonces, y era eso. Después de ahí no recuerdo haber puesto otra cosa, ¿no? En las cartitas de petición. ¿Cómo Y no? sí, netamente fútbol, ¿no? Y tiene más o menos en mente qué equipos estaban digamos, de Sí, moda o qué jugador estaba brillando. sí, le digo, por la cercanía que existe de Guadalajara con La Piedad es el pueblo donde yo nací, es Chivas, ¿no? Todo el mundo le íbamos a Chivas en la familia, nos acordamos mucho de muchísimos jugadores que pasaron por esa época, ¿no? De Jaime Pajarito, del Zuli Ledesma, ¿no? De Víctor Rangel, Eduardo Cisneros, un chorro de jugadores, ¿no? Que eran bien interesantes en esa época. Eh, y por atracción, mucho por atracción, por eso que le digo, porque si teníamos la oportunidad de ir a ver algún partido de fútbol, pues era Chivas por la cercanía de la ciudad. Entonces, de alguna manera, uno se sentía parte de ese equipo por ese arraigo, ¿no? Y esa atracción que tenía ese equipo de fútbol. Ya ni le pregunto si es Chiva hermano, entonces. No, hoy no, créame que esa euforia ya pasó. Hoy me gusta mucho el fútbol, simple y sencillamente, me gusta verlo, me gusta analizarlo, me gusta aprender, ¿no? Porque siempre que uno ve fútbol, aprende. Entonces, hoy soy mucho más abierto a diferentes propuestas y no tengo, se me deborraron las rayas, ¿no? Esa que tenía de niño, sí. Claro. Entonces, con todo esto que usted nos cuenta, pues ya no fue tan complicado empezar a vincularse ya a un fútbol más formal, digamos. Créame que sí me costó trabajo. Yo empecé Ah, ¿de jugando verdad? fútbol profesional en La Piedad, Michoacán, sí. De hecho, creí por algún momento que mi sueño de jugar en primera división no se iba a cumplir, porque el equipo donde yo jugaba en La Piedad tenía un dueño, como todos los equipos, pero este dueño pues siempre intentaba sacar, ¿no? lo que invertía de repente. Entonces tuve oportunidad de ir a varios equipos, hice pruebas con Santos, con León, con Ciudad Juárez en algún momento dado.
Y no, o sea, me quedaba futbolísticamente, los entrenadores me invitaban, ¿no? Nada menos Vucetich fue uno de los que Ojo, en la última etapa me dijo, Roberto, te quedas, él estaba en León, él me dijo, Roberto, te quedas, pero a la hora de la negociación con mi directivo ya no había arreglo, entonces yo tenía que regresar nuevamente a jugar a segunda división. En la última sí me puse ya muy bravo y le dije, ¿sabes qué? Si no me dejas salir no juego más, me retiro del fútbol ahora y San se acabó. Entonces, por suerte, pude pasar a Santos, que fue mi primer equipo en primera división, medio por invitación también, no tanto con un contrato establecido así como un contrato de primera división, fui casi como invitado, pero afortunadamente jugué, debuté ahí en Santos, jugué 10 ¿de qué partidos de jugaba, 12, Roberto? jugaba de medio ofensivo, ¿no? En un triángulo jugaba como un medio por un costado, ¿no? Como interior, pues. Ok, ok. Entonces ahí yo me desempeñé con ese equipo, afortunadamente me fue bien, muy bien, le digo, jugué varios partidos. Regresé un año más a jugar a La Piedad, ¿no? Porque se terminó esa invitación, vendieron al Santos y este tipo de cosas. Y al año siguiente fue que llegué a Monterrey, que fue realmente mi primer equipo y donde me consolidé como jugador de primera división. Pues mire, yo pensaba que había sido un poquito más sencillo por todo eso que usted me había dicho, que su papá, sus hermanos, y quiera que no, uno puede interpretar que le allanaban a uno un poquito el camino, ¿verdad? Sí, no, pero créame que sí fue muy difícil. Y sí, en algún momento, de hecho, ese último año donde yo juego con La Piedad y me pongo ¿no? Y me amarro y digo, si no me deja salir, no juego más. Yo creí que era mi final. Yo sí, por mi cabeza me pensó, lo hablé con la familia y les dije, ¿sabes qué? Yo creo que va a ser mi último año que yo juegue. Me tendré que dedicar a otra cosa porque mi sueño es estar en primera división. Pero si no me lo van a dejar cumplirlo, pues prefiero no jugar y dedicarme a otra cosa, ¿no? Afortunadamente se abrió esa puertita y pude salir tanto a Santos como a Monterrey. Una carrera que estábamos revisando de más o menos 10, 12 años, Roberto, pero en ese ínterin, en algún momento le despierta a usted esa hormiguita, como decimos, esas mariposas de, hey, ¿por qué no puedo estar yo en el banco? ¿Por qué necesariamente tengo que estar aquí en la cancha? Sí. Sobre todo ya los últimos años, ¿no? Yo estoy, le digo, Santos, después Monterrey, después Morelia, vuelvo a Monterrey, regreso a Morelia. Esa última etapa en Morelia, cuando uno ya tiene cierta edad en el fútbol, cierto camino recorrido, empecé a ver, ¿no? Que me interesaba mucho también el parado de los equipos, el desarrollo técnico de los jugadores, ¿no? Empezaba a ayudarle a los chicos jóvenes de la plantilla a decirle, mira, párate así, golpea la pelota así, ¿no? Me gustó siempre mucho ayudar a los jóvenes porque yo viví eso. ¿Ve? A mí me tocó jugar con grandes jugadores de la historia del fútbol mexicano, seleccionados nacionales y me ayudaron, A ver, ¿no? mencióneme Entonces, un par ahí para que la sí. gente los vaya ubicando, por favor. Sí, yo jugué con Carlos de los Cobos, que después fue seleccionador Tú en El del Salvador, Salvador. Ajá. Jugué con Misael Espinosa, con Guamerú Misa. García. Misa, él era en el León, Sí. Después jugó con León y fue extraordinario jugador, ¿no? claro. Con, Era con como Guillermo peloncito, ¿no? Muñoz. Sí, peloncito y una colita se dejaba acá atrás. Sí. Jugadores bien interesantes, ¿no? Con mucha trayectoria en el fútbol mexicano. Y ellos me ayudaron, ¿no? Ellos me decían, a ver, Claro. dale así, muévete así. Y pues aprendí eso. Entonces yo después lo aplicaba con los jugadores ya más jóvenes que pasaron por los equipos donde yo estaba, que originalmente es Morelia, ¿no? Y principalmente fue Morelia. Y ahí me di cuenta que yo podía y tenía las facultades para hacerlo. Y le voy a contar algo que a lo mejor no he contado mucho ante las cámaras. Y hoy está muy vigente el señor este que a mí me abrió las puertas para ser entrenador de fútbol. Y es Andrés Lilini. Él es el Uy, director técnico de de Pumas Pumas. ahora. Sí, él era el director de básicas Mire del Morelia. que han remontado, por cierto, en la Liga de Hey, Campeones. sí, bastante estoico, ¿no? Lo que hicieron el día de ayer. Pero bueno, él me abre las puertas y él en mi última etapa de jugador con Morelia, él era director de básicas del Morelia y me dice, Roberto, ¿no te gustaría entrenar? Te veo herramienta, te veo material. ¿Qué te parece si cuando pienses en retirarte, yo te doy la oportunidad de ser director técnico en fuerzas básicas, ¿no? Entonces, ahí mismo, casi en ese año, por ahí en el 2002, yo tomo la decisión de no jugar. Termino en mayo y en agosto ya estaba dirigiendo un equipo de fuerzas básicas. Entonces,
Gracias, Andrés, le estoy infinitamente agradecido porque él me abrió las puertas. Y hoy, bueno, también me da mucho gusto que a él esté yendo bien con Puma, ¿no? Disfruto también lo que le está pasando a él por ese agradecimiento, ¿no? Que uno debe tener siempre. Claro, y entonces es más fácil entender cómo empezó la transición. En la recta final empieza a sentirse seducido y así es como comienza su carrera. Una pregunta, ¿usted en esa época de jugador alguna vez vino a Guatemala? No, nunca, ¿Nunca? Ah, ok. nunca, O nunca, sea, nunca jugué. es que había leído algo que había coincidido con Romano, pero usted me corrige si coincidieron o no en Morelia. Sí, 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 trabajé, fue mi entrenador. Romano fue ¿Cómo mi no? entrenador, fue de los últimos entrenadores que yo tuve. De hecho, en la etapa donde yo me retiro, él era el entrenador del primer equipo de Morelia. Sí, pero no me tocó. El equipo vino, tengo entendido que el equipo vino, pero no me Sí, tocó sí, sí, viajar a vino a mí jugar en una esa serie ocasión. contra los Cremas, justamente. Sí, sí, no me tocó. En esa época dividían el grupo en dos, porque unos jugábamos la Liga Nacional en México y el otro equipo jugaba la Conca La- Champions, ¿no? Y luego ok, estaba la Libertadores también. también. Entonces, había Ese Morelia mucho, tenía bonito equipo, ¿no, Roberto? sí, 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 muy Yo bonito equipo. recuerdo al Chorriero Palacios. Sí, pasó por ahí No sé si también. usted me corrige si el Fantasma Figueroa andaba por ahí. El Fantasma estuvo por ahí, Darío Franco, Darío estuvo Franco. eh, Flavio Davino, o Sí, sea, sí, sí, pero Alex Fernández, una gran camada también de jugadores bien interesantes. Y ese equipo de Morelia, en ese 2002, como en agosto, julio, agosto, por ahí, apareció como el número uno a nivel mundial en el ranking de FIFA, porque jugaba todo y porque ganaba todo. La liga claro. se clasificó a la liguilla, en la Conca Champions se fue campeón de esa serie, en la Copa Libertadores se llegó a cuartos de final y el equipo jugaba muy, muy, muy bien. La verdad que ese equipo sí marcó una historia importante en Morelia. Cuesta creer que no exista más, ¿no? Sí, 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 increíble, ¿no? Porque también de la noche a la mañana dijeron, no va más este equipo y lo cambiaron de sede, ¿no? Cómo no. Y bueno, y después de esa primera experiencia en donde Lilini tiene mucho que ver, ¿cómo se va construyendo y cómo se va usted consolidando como entrenador? Sí, ahí justamente empiezo a dirigir cuarta división, que es una categoría que a la primera a la que yo tengo la oportunidad de llegar. Después, yo no podía dirigir categorías profesionales porque no tenía el Mm, título, no había estudiado para ser claro. entrenador. Entonces, me dice Andrés, ¿sabes qué? Si quieres ir para arriba, si quieres dirigir tercera, segunda, liga de ascenso, primera división, pues tienes que prepararte y tienes que hacer una especie de licenciatura, ¿no? Que se hace en México. Digo, en todos lados, ¿no? Ujú. Entonces, entré a la escuela, por suerte la escuela llegó a Morelia y ahí podía combinar las dos cosas. Podía ir a la escuela lunes, martes y trabajar los siguientes días de la semana. Para mí eso fue extraordinario porque lo que aprendí en la escuela, yo ya lo ponía en práctica con un equipo de fútbol, no en la cancha. O sea, tenía la teoría y desarrollaba la práctica. Entonces me ayudó bastante. Así fui creciendo en los dos sectores, en la teoría, en la práctica, hasta llegar a dirigir en algún momento dado la primera división de Morelia. Claro, a mí me llamó mucho la atención esa vez que vino el Morelia porque nos regaló un anuario Sí, y era impresionante cómo tenían desde la categoría absoluta, digamos, de la primera división y tenían hasta la novena, décima categoría y ya desde ese momento uno se da cuenta, ¿no? Que si no tenemos nosotros ese tipo de estructuras en Guatemala, pues es muy difícil de la noche a la mañana pretender dar un giro de 180 grados y ser trascendentes en el área. sí, este equipo creció muy rápido. A mí me tocó la primera etapa donde era solamente de un dueño particular, una sola persona que mantenía al equipo en primera división con muchas carencias, muchas carencias, pero el señor sí con un corazón enorme. ¿No era Álvaro Y Dávila? no, Álvaro fue el presidente después, Presidente, en una ¿verdad? etapa ya muy buena. No, antes era el señor Nicandro, Ah, Nicandro cómo no. Ortiz, era el dueño anterior. Después el señor vende al equipo, se lo vende a unas empresas ahí de cerveza y después se lo vende a una empresa de una televisión muy grande a nivel internacional y bueno, ahí crece, ¿no? Crece el equipo, cambia por completo y ahí es donde nace toda esta estructura de fuerzas básicas que a usted le tocó conocer en ese anuario.
Y era increíble, increíble porque teníamos categorías de todas las edades, teníamos una escuela formativa desde niños, ¿no? Desde 6 7 años ya Ah, había niños participando, hasta los de 13 14 15 sub-20, ¿no? Liga de ascenso que se tuvo en un momento, primera división, era una estructura completísima, completísima, entonces daban ganas de trabajar, pues sí, ¿a quién no le van a dar ganas viendo tanta ¿verdad? seriedad? Roberto, cuénteme algo, aparte de Lilini, ¿quiénes diría usted con el paso del tiempo se convirtieron en sus mentores directos o indirectos? Porque ya sabe usted que a lo mejor yo no tengo Sí. contacto, por decirle algo, con un periodista de la CNN o con un periodista de España, Ujú. pero me fijo en lo que hace, ¿no? Y al final me va dejando cierta escuela. En su caso, ¿quiénes diría que cumplieron con esta función? Sí, tengo varios, ¿no? Varios bien interesantes por una cosa u por otra, ¿no? El primero que me dio la oportunidad así en primera división de ser auxiliar de él fue Hugo Hernández. Hugo Hernández fue auxiliar en su momento de Mejía Barón, de Miguel Mejía Barón en Pumas, en Monterrey. Entonces, él por primera vez me abre la puerta, ¿no? Hugo me marcó mucho por sus formas, Miguel Mejía Barón me marcó mucho, fue mi entrenador en Monterrey, y también su forma, su estilo. Fui auxiliar de Tuca Ferretti en Morelia, Wow, entonces también me marcó muchísimo. Fui auxiliar de Tomás Boy, en paz descanse, que sí, murió hombre, hace unos poquitos días, el jefe. el jefe, y él fue uno de mis grandes maestros, créame, porque de él sí aprendí, o sea, de él sí profundicé muchísimo en el análisis de los juegos, en el análisis de los rivales, en el planteamiento de partidos, en todo este tipo de cosas. Entonces, yo sí creo que fue el más grande, ¿no? De mis maestros, de mis mentores. El profe Mesa, el profe Enrique Mesa, que a Lojitos. él, aunque no fui su auxiliar, yo era vicepresidente deportivo, pero hablábamos de fútbol todo el día con el señor. Entonces, aprendí también muchísimo de él, las formas, el estilo. Eh, eh, y básicamente fueron ellos, ¿no? Con los que tuve la oportunidad de trabajar directamente. Y Casi fueron de nada, alguna Roberto, manera, casi sí, nada. sí, grandes, grandes maestros. La verdad que muy Claro. afortunado y muy agradecido con ellos. Roberto, hablando de los apodos o los motes, ahora que mencionábamos a Tomás Boy, que en paz descanse, yo no he oído aquí que le digan a usted el comandante, pero si realmente alguien le dice así o le han dicho así alguna vez. Sí, 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 créame que es que aparte no hace mucho de este apodo, ¿no? A ver, Regularmente no fui tanto cuéntenos. de apodos en mi carrera, pero esto se da justamente en Morelia, cuando me toca dirigir a la primera división, cuando el problema del descenso, que no había entrenador que quisiera tomar al equipo, ¿no? Por ahí en el 2016, 17 aproximadamente. Entonces, no había, ¿no? No había quien. Platicamos con 4 entrenadores, el equipo prácticamente estaba desahuciado, ¿no? Y nadie quería tomarlo porque era un riesgo enorme, enorme. Era casi inminente que el equipo descendiera, ¿no? Entonces, yo levanté la mano, yo sí platiqué ahí con el señor Álvaro Dávila, que es la persona, ¿no? Que también le agradezco muchísimo porque trabajé muchos años con él y la verdad que me dio grandes oportunidades. Si Levanto la vuelve a mano y le hablar digo, con él, Roberto, perdón, si vuelve a hablar con él, sí, reclámele, ¿por qué ya no hizo discos, hombre? Si también que sí, cantábamos. ¿verdad? Sí, créeme que eso sí se lo llegué a preguntar alguna vez, ¿eh? ¿De Sí, verdad? sí, 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 de verdad que sí. De ¿Y hecho, qué dijo le, el señor le, Chapoy? le cuento así también muy por debajito que en algunos convivios lo hacíamos cantar. No, Lo hacíamos a cantar. mí me Tuvimos gustaba un Brujería. Brujería, que Y fue uno la de sus otra, ¿cómo se? Tú eres éxitos. tú eres la culpable, se llamaba la Sí, otra. sí. Así Buenísimo. exactamente. Dos de sus mejores éxitos. Sí, sí. Y lo hacíamos cantar al señor y se veía que ¡Hala, qué disfrutaba, ¿eh? dichosos! Disfrutaba muchísimo el cantar con su guitarra, ¿no? Ya le hacíamos como que alguien llevó una guitarra y órale, señor Álvaro, a cantar. Y sí, la verdad que sí, se le veía Sírvase. muy contento, muy contento, muy contento, sí. Y entonces, volviendo al otro tema, él no quería, ¿no? Él me decía, no, es que esto pues ya casi, casi, casi está resuelto, ¿no? Resuelto que nos vamos. Y le digo, no, hombre, Álvaro, confíe y vamos a darle y déme la oportunidad. Me dio la oportunidad. Y hay un muchacho en Monterrey que es bien, bien, bien aficionado, aficionado, aficionado al Morelia. Todavía lo es, ¿eh? A pesar de que el equipo ya no existe. Entonces, este muchacho Mario se le ocurre en sus redes sociales poner, ahora sí ya tenemos un comandante, ¿no?
Entonces fue de ahí que ya la gente en medios empezó a decir, sí, este es nuestro comandante y este es el que nos va a llevar y este es el que nos va a salvar. Y bueno, afortunadamente nos fue muy bien, logramos permanecer en la categoría en la última jornada contra Monterrey en su cancha. Y de ahí se quedó un poco el mote, ¿no? Y entonces ahora, pues sí hay mucha gente, sobre todo la gente de Morelia, sí, cada que me ve, sí me dicen, comandante, ¿no? Ahora que en En Guatemala, Malacatán no. algunos que otros ya, algunos que Ah, otros sí bueno, ya, está bien. ya se ha dado por acá y bueno, Y pues además ya se lo ganó, mire, con darle un título a la gente de Malacatán que lo ha añorado tanto. Ah, sí. Roberto, si uno lo escucha a usted con esa preparación, con esos monstruos que lo guiaron, que le dieron inducción, eh, cualquiera diría que con este último, digamos, logro importante con el Morelia, abrirse campo en México habría sido, si no fácil, menos costoso que para otros técnicos. No se da y usted termina aquí en Guatemala. A ver, voy a tratar de ser tan claro como quiero para que no se malinterprete que estoy siendo ni Ajá. peyorativo ni mucho menos, pero pues pudo haberse quedado en México, buscar una opción en México y entonces, ¿cómo termina aquí en nuestro país? Sí, bueno, espero que no termine, ¿no? Espero que todavía tenga mucha carrera por delante, No, ¿no? ¿cómo termina Y podamos... llegando, pues? Sí, sí, sí. Sí, lo entiendo bien. Es más también un chascarrillo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, yo creí lo mismo, ¿no? Creí lo mismo, creí que después de lo que habíamos logrado en Morelia, podíamos seguir encontrando trabajo en Primera División de México, pero no se da, no se da. En un momento dado pensé que era porque yo trabajé 18 años para Morelia, ¿no? Entonces, me imaginaba que la gente pensaba que yo era directamente propiedad de Morelia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, porque Claro, trabajé de todo, ¿eh? En Morelia trabajé de entrenador de una categoría inferior, de subdirector de básicas, de director de básicas, de vicepresidente deportivo, de muchas cosas. Hice de auxiliar, de entrenador, hice muchas cosas en el club. Entonces, yo pensaba que la gente del fútbol externa me ligaba directamente a Morelia, ¿no? Y decían, bueno, pues hoy dirige al equipo un año y va a regresar a trabajar ahí. Entonces pensé que era eso, después sí ya declaro, ¿no? Declaro ante los medios, ante el público que no estaba más ligado a Morelia. Me liberé también de ellos o los liberé también porque creí que era el momento propicio para yo continuar una carrera por otro lado y el club también tomar sus decisiones ya en cuanto a limpiar un poco lo que ya traíamos de tantos años conmigo, ¿no? Entonces, declaro eso, no sucede nada, ¿no? Después Correcaminos sí me da la oportunidad de ir a trabajar con ellos, empezamos cuando había ascenso, empezamos y nos fue muy bien, íbamos en segundo lugar de la tabla general, después se corta el ascenso, no hay más ascenso, ahí el proyecto cambió, no nos fue tan bien y bueno, después paramos, ¿no? Paramos ahí un tiempo y no se ha dado, sí he tenido pláticas con 2 o 3 clubes de Primera División de México, pero no hemos llegado a un acuerdo, no han tomado otras decisiones. Siempre he creído que en México, y a lo mejor en Guatemala les pasa igual, siempre creemos más en el extranjero, siempre creemos más en gente de otra nacionalidad que el habla malinchismo. diferente. Así es, entonces en México pasa exactamente igual, ¿no? Y es inexplicable porque, digo, se lo digo como es, ¿no? Yo sé que las cosas pasan o no pasan por algo en la vida, entonces, pero hay entrenadores con números netamente perdedores y siguen dirigiendo en México y en el mundo. Entonces, no lo entiendo a veces porque el Es que directivo dice, tienen buenos representantes, hombre, y tienen buena "Mm", labia. pero a fin de cuentas, don Gabriel, a fin de cuentas son números, el fútbol son números, o ganas o No, pierdes, estoy de acuerdo. ¿no? Entonces, es inexplicable. Y nos cerraron un poco las puertas en ese sentido en México. Después llegó un representante que yo ni siquiera conocía, Rafa Robledo, y me dice, profe, yo lo conozco a usted, conozco a Miguel Fraga, que es un amigo en común. ¿Qué le parece si me da la oportunidad de ver si encontramos algo en Sudamérica, ¿no? En, Sudamérica, en Centroamérica particularmente? Me dice, yo conozco el mercado de Guatemala, ¿no? Él me habla un viernes y le digo, sí, Rafa, ¿no? Lo que uno quiere es trabajar y
y mostrar su trabajo, ¿no? Ojalá que también era mi sueño poder dirigir en otro país, llámese como se llame, ¿no? Yo estoy muy agradecido con Guatemala. Y él el sábado me habla en la noche, me dice, profe, tengo una propuesta de Malacateco. Es un equipo así, 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 me explicó, lo vi Como en el dicen mapa. ustedes, ah, caray, ¿esos de dónde Sí, son? así es. Me puse a ver, ¿no? Cosas de Malacatán, cosas del Malacateco, vi que estaban en último lugar de la tabla. Le dije, sí, Rafa, dale para adelante. Si las cosas se acomodan, vamos a trabajar a Guatemala. El domingo en la noche me dice, profe, cerrado, hay que estar en Malacatán lo más pronto posible porque el equipo ya lo espera. Entonces fue muy rápido. La decisión que tomaron los señores de Malacateco fue muy rápida. Y bueno, pues hoy también le digo muy agradecido por haberles podido entregar los resultados que les hemos dado hasta ahora. Indudablemente. Con usted se podrían hablar horas de horas, Roberto, por Sí, todo lo que sabe, por todo su expertise y porque yo siempre creo que yo puedo aprender de fútbol hablando con ustedes, los que finalmente dirigen, ¿no? Eh, Tengo una pregunta que me da vuelta siempre cuando tengo la oportunidad de hablar con los entrenadores y en este caso con usted que viene de México. ¿Por qué si nuestra anatomía como chapines es tan parecida a la de los mexicanos? ¿Por qué nos cuesta tanto trascender, Roberto? Usted mira a un equipo mexicano y mira al nuestro, digo, quitando los extranjeros, sí, sí. y pues al final venimos de los mismos orígenes. ¿Usted ya le encuentra algún poco de razón o de respuesta a esto? Sí, 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 ya creo haber encontrado detalles A ver, importantes que nos pueden ayudar. Y eso también nos pasó en México y nos sigue pasando en México. Y es mucho de cabeza, es mucho de mente. Las condiciones físicas son muy parecidas, las condiciones de fuerza, velocidad, resistencia son muy parecidas. El detalle está en creérsela, en que el jugador crea que es capaz de hacer las cosas, ¿sabe? Acá cuando yo llegué vi un equipo muy golpeado emocionalmente y parecía que no sabían jugar al fútbol, ¿no? Bajo mi perspectiva, ¿no? Habrá otros entrenadores que tengan conceptos diferentes, pero ante mi concepción del fútbol, yo decía, híjole, no puede ser, y hay jugadores con muy buen pie, hay jugadores con características bien interesantes, ¿qué está pasando aquí, no? Y empiezo uno a hablar directamente con cada uno de los jugadores. Híjole, la autoconfianza era chiquitita, muy chiquitita. Entonces, empezamos a trabajar en eso, ¿ve? Lógicamente la cancha tiene mucho que ver, ¿no? Pero empezamos a trabajar en eso, ¿no? En decirle al jugador, a ver, cree en tus condiciones, cree en tus cualidades, ¿no? Creen que necesitamos trabajar en equipo, no somos islas, no somos individuos, no estamos jugando al tenis, estamos claro. jugando al fútbol. Y para jugar al fútbol se necesitan 11 cabezas, 18 cabezas, 25 cabezas, 35 cabezas pensando en lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Ser campeón. Para eso competimos. No estamos compitiendo para ver qué sucede, ¿no? Necesitamos un rumbo y una ruta. Y aquí hay condiciones y hay cualidades y hay una cancha plana, parejita para poder jugar al fútbol, para poder desarrollar lo que ustedes saben. Y créanme que sigo creyendo que es mucho de calidad, mucho de capacidad, pero también tiene mucho que ver que se la crean, ¿eh? Que crean que tienen la capacidad para desarrollar el fútbol que el entrenador les pida. Claro, lo hemos oído de tantas formas y de tantas maneras, pero no es solo identificar el problema, Roberto, sino finalmente que el jugador, no sé por qué proceso deba pasar y empiece, ¿no? A entender y a ejecutar este mensaje que reciben de gente como usted que viene de afuera. ¿A qué se refiere cuando dice que la cancha tiene que ver? ¿Usted no está de acuerdo con la grama sintética? Sí, no, sí estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en que las canchas tienen que mejorar en general en el fútbol guatemalteco, Ah, ok. ¿no? Porque en nuestro desarrollo de juego necesitamos que la pelota esté a ras del piso. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos jugadores de talla Claro, baja. claro. No podemos estar jugando con el balón al piso, ¿no? Entonces hay que poner el balón al piso. Y mientras más pareja y más plana sea la cancha,
pues mejor podemos desarrollar nuestro fútbol, nuestro estilo de juego. Estoy muy agradecido de tener esta cancha. Yo no sé qué hubiera pasado con nuestro estilo si no tenemos esta cancha que es plana, completamente pareja y que nos permite desarrollar el fútbol que buscamos. Nos cuesta mucho en otras canchas, ¿no? Precisamente por eso, porque nosotros queremos jugar al piso y la pelota le pica, ¿no? La pelota no corre igual de la misma manera que corre en nuestra cancha. Claro, porque es Sí más creo que es rápida un, también. sí, 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 también. Entonces sí creo que es un detalle que tendría que corregirse la liga, los equipos, ¿no? El poder tener gramas naturales. Estoy mucho más a favor de las gramas naturales, ¿no? Porque afecta menos Claro. las articulaciones de los jugadores, pero Rodillas. tobillos, cadera, Claro. ¿no? Entonces, pero es lo que tenemos y creo que le hemos sacado provecho bastante, bastante para desarrollar el fútbol que más nos conviene, ¿no? Roberto, ¿usted cree en los factores extrafutbolísticos, aparte de los que ya hemos ido platicando, que pueden ayudar o no en un momento determinado un equipo? Y se lo pregunto de la siguiente manera. Eh, a lo largo de los años, esta vez puede ser Malacateco, pero otras veces era Zacapa, otras veces era Mazatenango, otras veces era Retaluleu, canchas en donde hay un calor terrible, algunos seco y algunos en algunos lugares más húmedo. ¿Usted cree que ese factor realmente sí le ayuda, sí pondera a su equipo y por ende está bien que se siga jugando en esos horarios que algunos han llegado a llamar de inhumanos? Eh, yo creo que sí es un factor, ¿no? Sí es factor y sí ayuda o perjudica, pero tiene mucho que ver el desarrollo del juego, ¿no? Y tiene mucho que ver los estados anímicos del juego. ¿Ve? Si yo fuera rival, por ejemplo, y vengo a una cancha como Malacatán y mi equipo, siendo visitante, es capaz de tener la pelota y de hacer correr al Malacateco, ¿no? En exceso dentro de la cancha, el que se va a cansar es el Malacateco, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de hacer eso en nuestra cancha, ¿no? Sacarle provecho con mucha circulación, con mucha posesión de pelota, con procesos largos, ¿no? Entonces, intentamos sí sacarle provecho. Sí creo que tiene mucho que ver también las condiciones de la cancha. Por ejemplo, fuimos a jugar a Chuapa y a nosotros nos costó un mundo. No pudimos jugar nunca a lo que regularmente hacemos. Y a Chuapa termina ganándonos un partido en juego aéreo, Sobre la ¿no? Que hora. es sobre la hora, que es lo que ellos dominan. ¿Ve? Entonces, de que se saca provecho, sí se saca provecho. Ahora, podrán ser circunstancias de un juego, de dos, ¿no? Pero no será una constante. ¿Ve? La constante es el desarrollo del juego y a lo que juegas, ¿no? A lo que eres capaz de hacer dentro del terreno de juego y no creer que por el calor vas a ganar, ¿no? Y no creer que por el frío vas a ganar y no creer que porque juegas a las 11 vas a ganar o porque juegas a las 9 de la noche, ¿no? Esos son factores que tal vez ayudan o diferencian un poco el funcionamiento de otro, pero lo más importante y los goles los meten los jugadores, ¿no? Sí, resulta ser que a la avenida de Luis Fernando Tena fue una de las cuestiones que comentó, ¿no? Pues a mí me gustaría, él lo hizo a manera de sugerencia, desde luego, Sí, que pudieran jugar en otros horarios, pero él pensando en general en la liga, de que el sí. espectáculo podría ser un poco más fluido, el juego más fluido, un mejor espectáculo para todos. Supongo que llegaron a sus oídos esos comentarios. Sí, 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 y de hecho nosotros ya estamos intentando hacer eso, ¿no? Por ejemplo, nuestro próximo partido se juega el sábado a las 7 de la noche, ¿no? Ya estamos tratando de cambiarle también un poco al menos en algunos juegos, ¿no? Donde nos permita la liga por cuestiones de televisoras y este Claro, tipo de claro. cosas. E Entonces estamos imagino que también tratando, es más fácil medir el rendimiento con la sí, tecnología de ahora. sí, 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 sin duda, sin duda. Entonces sí estamos creyendo y apostando también por un mejor desarrollo futbolístico, ¿no? Por cuidar de alguna manera también la integridad física del jugador, jugar a las 12 del día con el sol a 40 grados, 38 grados, pues hay una deshidratación mayor, el jugador necesita más tiempo para recuperarse y rehidratarse después de la competencia. Jugando los sábados a las 7 o los domingos a partir de las 5 de la tarde hacia arriba en horarios, pues la deshidratación va a ser menor por consecuencia, no lo tenemos al sol encima. Entonces, eh,
estamos también privilegiando el espectáculo, ¿no? Seguramente el Eso será jugador su correrá más. próximo juego de local, perdón, Roberto. Así Ah, ok, es, así es. 7 de la El noche. próximo juego, 7 de la noche el sábado. Claro, cómo no. Roberto, mucha gente nos quedamos con ese enorme signo de interrogación. Algunos que tenemos unos años en esto, más o menos intuíamos qué podía pasar cuando el killer, como se dice a nivel internacional, los gringos o el matador dentro del área rival del Malacateco se iba. Hablamos de Matías Rotondi. Y bueno, más o menos está pasando lo que hemos visto ya decenas de veces en Guatemala. ¿Cómo le hace Roberto Hernández para, no digo ningunear la salida de Rotondi, pero decir tranquilos, está bien, se va, qué bueno por él, una buena oportunidad, pero nosotros nos vamos a recomponer y vamos a seguir hacia adelante? ¿Cómo le hizo? Sí, digo, se le extraña, ¿no? Sin duda que se le extraña. Es un gran jugador Matías. Y estamos muy agradecidos con él porque con él pudimos lograr lo que logramos, ¿no? Y él también individualmente pudo, ¿no? Levantar y desarrollarse mucho mejor. Pero pues tampoco nunca vamos a limitar el crecimiento de un jugador, ¿no? Entonces, eso está bien claro. Y eso lo tienen claro todos los que están ahora con Malacateco. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es trabajar en equipo, ¿no? Siempre hemos creído que la fuerza eh, de un equipo de fútbol es eso, es el equipo de fútbol, no son las individualidades, ¿no? Aquí, a pesar de que estaba Matías, nunca decíamos, ¿no? Matías por encima del resto. No, 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 no. Todos somos igualitos, todos somos bien importantes, todos tenemos que desarrollar, todos tenemos que meter goles, ¿no? Y potenciar emocionalmente al que ahora le toca de alguna manera cubrir esa posición. No, nunca me ha gustado comparar porque cada uno es diferente y cada uno es bien valioso con lo que tiene y con lo que hace. Entonces, a hoy estamos confiando mucho en Babá, ¿no? En Morán, estamos confiando mucho en Enzo, que a partir de que también se nos lesionó, no pudimos contar con él, pero así Andrade, así Ventura, así cualquier jugador que entre, tratamos de potenciarlo emocionalmente para que desarrolle y que el equipo lo siga arropando de la misma manera como arropan al que en un momento dado estuvo, que fue Matías, ¿no? Sí, por supuesto, porque era garantía de gol en el equipo del Malacateco. Y pues ya para ir cerrando, Roberto, ¿usted cómo se siente, digamos, campeón nacional? Vendrán oportunidades a nivel internacional, obviamente, pero después de 12 fechas, el equipo está en la cima, está en el liderato. Y a mí el mensaje que me lanza, sin ver cómo entrenan todos los días, sin ver cómo trabajan, sin ver cuál es su discurso, es que hay una consolidación, que hay una consistencia en el Malacateco para que hoy, más allá de los errores que cometan los rivales que los cometen, pues ustedes están ahí, están como líderes. Sí, sí, sí. Y bueno, luego cuesta, ¿no? También trabajo, ya lo dijo el entrenador nacional, que casi siempre, o todos los equipos que son campeones sufren, ¿no? Después por la campeonitis, ¿no? Que le llamamos en México, donde, bueno, dices, ya logré lo que quería, ¿no? Este equipo, créame que sigue teniendo hambre futbolística, por supuesto, y créame que este equipo quiere seguir escribiendo una historia que aún no termina, ¿no? Tenemos todavía muchas hojas en blanco por escribir, y nos hemos trazado eso. No sé si lo consigamos o no, pero la vamos a pelear, ¿no? Queremos ganar el bicampeonato. Sabemos que es bien difícil, pero nos vamos a morir en el intento, ¿no? Y mis jugadores están convencidos de eso. Ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos contigo. ¿Qué nos ha ayudado? Que el discurso ha sido arropado con los resultados, ¿no? Cuando solamente es discurso y no tiene resultados, no funciona. Claro, No claro. funciona. Ni al revés, ¿no? Tienen que estar las dos cosas amalgamadas de tal manera que tú les digas, vamos a tirarnos de cabeza y tirándonos de cabeza ganas un partido. Entonces el jugador dice, oye, pues esto es cierto, ¿no? Esto es real. Claro. Entonces, estamos con mucha ambición todavía, estamos con muchos sueños todavía, estamos con mucha ilusión, estamos con muchas ganas de seguir trascendiendo para que nos siga yendo bien en la vida, ¿no? Si es con Malacateco, gracias a Dios que estamos con Malacateco y también después de aquí buscar oportunidades más arriba, porque la vida es así. Pues sí, sí, justamente eso le iba a preguntar, ¿dónde se mira, dónde se visualiza en un tiempo? Sí, quisiera regresar a México, ¿no? Me visualizo dirigiendo alguna otra categoría en México, primera división sobre todo,
No pierdo la ilusión de que hoy está el Flaco Tena dirigiendo la selección nacional, pero después de su proceso me gustaría, ¿por qué no? ¿No? Respetando tiempos y formas, que siempre también he sido muy respetuoso de los lugares que tiene cada uno, ¿no? Ojalá que el Flaco dure muchísimos años en la selección y si no se me da, pues que se le dé a él, ¿no? Que se le dé de buena manera, pero sí, Claro, claro. le digo también regresando a México, dirigiendo en México, siendo campeón en México, es algo que me ilusiona y me apasiona ahora. Y si no, también generar una historia bien padre con Malacateco y poder ser campeón 3, 4, 5 veces, ¿no? Pues sí, Nadie me es que puede impedir soñar mientras yo siga vivo. claro, totalmente de acuerdo. Supongo que ya se enteró también que su equipo se volvió tendencia en redes sociales a raíz de la jugada en la que consiguen, si no recuerdo mal, el 2-0 en Quetzaltenango, por ese fútbol combinativo que casi no vemos en Guatemala. Quería preguntarle a base de qué, a base de repeticiones, a base de ese discurso que usted dice que el jugador se la debe de creer, a base de qué es que se logra eso. Yo no sé si le sale eso también en los entrenos, si este gol a lo mejor le ha salido de otras veces también en formas similares, pero ¿cómo se logra construir algo que no es común aquí en Guatemala, que sales desde tu área y combinativamente llegas a la otra y defines muy bien? Sí, es que ese es básicamente nuestro estilo de juego y nuestra forma de juego, ¿no? Es lo que le pedimos a los jugadores en el día a día, en el entrenamiento del día a día. Las posesiones largas, se lo decía, ¿no? La circulación de la pelota, el darle los toques necesarios al balón para hacer daño, para hacer gol. Hay acciones en las que uno le puede dar 7 pases, como en este que hicimos ante Shela, pero hay otros, como contra Santa Lucía, que le dimos 14 toques a la pelota antes de hacerle gol, ¿no? Entonces, si ustedes analizan un poco nuestros goles, hay muchos goles en la cartera que hemos metido con posesiones largas, ¿no? Con contraataques. Antigua le hicimos un gol en contraataque en la liguilla pasada de Morán, que fue muy parecido al que metimos ahora. Entonces, es una forma de juego, es un estilo de juego, es un entrenamiento del día a día, ¿no? Y eso es lo que nos ha dado resultado. Tendremos que seguir, ¿no? Madurándolo todavía, porque estos jugadores son bien jóvenes y créanme que todavía le Claro. podemos sacar mucho provecho al estilo y a los jugadores. Me gusta la terminología que utiliza Roberto, porque una vez le preguntaron a Bilardo, ¿es contragolpe o contragolpe? No, el contragolpe es en el boxeo, dijo, contraataque, dijo, y usted Así es. lo ha utilizado muy bien, así que me da gusto oírlo también, porque al final le vamos enseñando, ¿no? Al jugador. Sí. Yo respeto mucho la escuela sudamericana, la española, pero todos tiran al arco y uno voltea a ver y lo que hay es un marco, ¿no? Todos tiran al arco, pero lo que hay es un marco y hablamos de arqueros y son porteros y parecen cosas banales, triviales, pero que también se las podemos ir inculcando a los más pequeños, porque al final, no sé, ¿verdad? Si usted lo comparte, pero uno pues lo termina desorientando en terminologías. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, eso es, también es parte de la evolución del fútbol, ¿no? Que se van cambiando ahí algunos nombres y es mi estilo y en mi estilo yo digo que es de una manera, ¿no? A fin de cuentas es una portería, es un balón, son pases, son circulaciones, y ya Lo después de otro, ahí, Roberto, es también, ¿no? Que interior, que extremo. Antes cuatro defensas, cuatro volantes, dos que la metan y se acabó, pero así es. hoy a todo le ponen nombre por Sí, sí, posición. sí, sí. Roberto, qué agradable conocerlo, qué agradable platicar con usted. Le agradezco mucho. Ojalá en el futuro, quizás en la liguilla, se repita la oportunidad y no me queda más que dejarle los micrófonos para que usted le diga lo que quiera a la gente que sintoniza las voces del fútbol. Sí, muchísimas gracias, don Gabriel, por la oportunidad y no me puedo retirar de esta cámara y de este micrófono sin agradecerle a la gente de Malacatán, ¿no? Que están bien, bien al pendiente de lo que hacemos, están muy agradecidos, están muy, muy contentos, ¿no? Contentos es la palabra, con lo que su equipo está haciendo y se sienten muy orgullosos, como yo también, ¿eh? Me siento muy orgulloso de mi equipo, de lo que está desarrollando dentro del terreno de juego. Y si esto va por redes sociales, seguramente la gente de Morelia también lo verá, también estará muy al pendiente. Agradecerles también a ellos, ¿no? A la distancia, a la gente de México, de Morelia sobre todo, que están bien al pendiente de lo que estamos haciendo. Y todas esas buenas vibras seguramente se reflejan en el desarrollo que estamos teniendo en Guatemala, ¿no? También a usted, don Gabriel, muchísimas gracias No, por su hombre, tiempo. Le mando un por fuerte favor, abrazo. Roberto. La última, Barça o Madrid el fin de semana.
Sí, he sido mucho más del Madrid, ¿no? Por cuestiones de Hugo Claro, Sánchez que me marcaron de aquel tiempo. Después pasó Rafa Márquez también por el también, Barça, también, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué, pero Roberto? Porque Dios es real. Ah, no, mentira. real. Muchas gracias, Roberto. Qué Gracias. gusto, de verdad. Muchas gracias.